Vamos a hablar en esta ocasión acerca del juicio final. El juicio del trono blanco. Juicio final. El último juicio que menciona la palabra de Dios. Por eso se denomina el juicio final. Fuera de esto ya no hay más nada. Pero esto es a futuro. Esto es en los tiempos finales y vamos a ver en qué tiempo más o menos se va a realizar. ¿Cuándo se va a realizar este juicio final? Vamos a leer lo que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí estamos viendo el juicio ante el gran trono blanco. Eso y así es como se le llama aquí a este juicio. Y aquí constituye o nos enseña la conclusión, la terminación del programa de resurrección y el juicio de Dios. O sea, la Biblia habla de resurrecciones y esta es la última que se va a suscitar en ese tiempo, en este juicio o para este juicio. Y también, como dije al comienzo, este es el último juicio que se va a realizar. Esa es la finalización. Ya no hay más resurrección ni juicios de Dios. Pero este juicio incluye tanto la resurrección y este juicio del trono blanco, incluye a todos los perdidos, a todas las personas de las diferentes épocas que van a ser levantados, o sea, van a resucitar para este juicio y van a ser juzgados según haya sido, como leímos en el pasaje, sus obras. Y atienda bien, en estos versículos que leímos se habla de la terrible condenación que les espera, que es además para muchos incomprensible, pero es la última palabra de Dios respecto al pecado y a toda injusticia. Es lo último que se va a ver y se va a mencionar en relación al pecado y a la maldad del hombre. Por eso, en este juicio vamos a entender quiénes van a estar en ese lugar. Nosotros desde ya comprendemos por la palabra que en este juicio van a estar los perdidos, aquellos que viven en pecado. Por eso vamos a entender a la luz de la palabra, no de una manera profunda, porque eso ya es un tema distinto. Cuando hablamos de escatología, hablamos de estas profecías, tiene un contenido profundo. Mas yo quiero hoy reflexionar a la luz de la palabra qué es lo que se nos está enseñando, se nos está tratando de decir a través de estos versículos que acabamos de leer. Y no es nada agradable, ¿sí o no? Y tampoco es tan comprensible para unos, como lo dije, porque dice, ¿cómo Dios puede acaso hacer esto? ¿Lanzarlos al lago de fuego? O sea, hacer que las personas sufran para toda la eternidad. Dios, que dice ser un Dios de amor, ¿es posible un Dios de amor hacer todo esto? Vamos a ver a la luz de la palabra. Bien, ¿cuándo va a ser este juicio?
Aquí viene una pregunta: ¿cuándo va a ser este juicio? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo se va a llevar a cabo este juicio? La Biblia dice en el versículo 5, dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nos está diciendo este versículo, nos está enseñando que este juicio del gran trono blanco va a suceder después de la conclusión del reino mileniario de Cristo. O sea, después de los 1000 años donde Jesús va a venir aquí a la tierra para reinar, ahí sí va a ser el cumplimiento del reinado de Cristo visible aquí en la tierra, donde va a ser un tiempo de paz, de mucha bendición, y donde el Señor mismo va a reinar en persona. Eso va a durar 1000 años. Por fin, cuando vuelva por segunda vez Jesucristo, vendrá para establecer su reino visible aquí en toda la tierra. Cuando ese periodo de 1000 años pase, entonces, hermano, va a venir este juicio después de los 1000 años. O sea, este juicio no es antes ni durante, no es ni siquiera en el periodo de la tribulación y gran tribulación de los últimos 7 años que habla la profecía de Daniel, la semana 70. No, ni durante los 1000 años, es al final de los 1000 años. Y ahí habla acerca de la primera resurrección. Cuando aquí se habla la primera resurrección, hermanos, aquí se está hablando y se está incluyendo a la resurrección de Cristo y de todo el pueblo de Dios. La primera resurrección tiene que ver con Cristo, porque Él resucitó, y tiene que ver con aquellos que murieron en Cristo, murieron salvos, y ellos también van a ser resucitados. A eso se llama la primera resurrección. Diferente con la resurrección de los malvados, porque para este juicio va a haber una resurrección para los pecadores, para los malvados, que va a ser al final del milenio. Por eso en Daniel capítulo 12, verso 2 y el verso 13 dice así, en una traducción sencilla. Escuche bien, dice: ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre. Ya está hablando de resurrección. Pero otros, ahí habla del otro grupo de personas, volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. ¡Wow! Condenación perpetua, dice otra traducción. Aquí está separando dos cosas. Unos que van a resucitar para vida eterna, para nunca más sufrir, pero otros van a resucitar para vergüenza y para horror, o sea, dolor y condenación eterna. Y ahí el verso 13 dice: y tú, Daniel, vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Mira lo que dice: vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Cuando llegue la hora final, ahí empieza a hablar algo lindo: te levantarás de entre los muertos para recibir tu premio. Esta promesa que se le dio a Daniel también es una promesa para nosotros. Jesús les habló a los discípulos. Y en una ocasión Jesús enseñó algo precioso. Esto nos tiene que llenar a nosotros los cristianos de fe, porque con la muerte no se acaba todo. Escuche bien, Él usó una palabra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el versículo 25 y 26, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Él dice esto: yo soy la resurrección. Escuche bien,
Para una persona que cree en Jesucristo, yo no sé cuántos allí creen en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, pero no en el sentido de creer, sí, creo en Dios, creo en Jesús. No. Si no crees, lo sigues, le sirves, hermano amado, vives de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, en obediencia a su palabra. Hermano querido, escuche bien, la muerte física para ese cristiano, para ese creyente, no es el fin, menos es una tragedia. Puede ser de dolor, puede ser de tristeza. Claro que duele cuando una persona muere, hermano, un ser querido, un pastor, un cristiano, un líder, un cristiano sencillito, muere en el Señor. Claro que causa dolor, claro que sentimos tristeza, pero no es un trágico fin. Más bien es la puerta de entrada, ¿sabe a dónde? Al cielo, para vivir una vida abundante, de vida eterna y lo más lindo, de comunión con Dios, de verlo a nuestro Salvador cara a cara, estar en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso para un cristiano no es trágico su muerte, sino es de bendición. Ahora, cuando Él dice, Él vivirá, del verso 25, ¿sabe? Se está refiriendo a la resurrección. Y hay mucha promesa en la palabra de Dios acerca de este tema. Porque dice Dios y prometió el Señor que nosotros no vamos a morir para siempre, sino vamos a resucitar. Por eso el verso 26 dice, no morirá eternamente. Significa ese versículo que el cristiano creyente resucitado nunca más va a morir. Nunca va a morir. Va a tener ¿qué? Un nuevo cuerpo que va a ser inmortal, va a ser eterno. Eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 y 54. Yo me alegraría de esto, hermano. Tenemos que alegrarnos porque esa es una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. Y está en la palabra del Señor. Y otra cosa, la Biblia dice que este cuerpo, aunque es corruptible, se descompone, se enferma, se pudre cuando muere. Cuando resucitemos, este cuerpo no se va a descomponer, va a ser incorruptible, nunca más se va a doler, nunca más se va a enfermar. Bendito sea el Señor. Eso dice en Romanos 8, versículo 10 y 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Qué precioso es esto, ¿verdad? Eso es para los que disfrutan de la primera resurrección. Pero ahora atienda, hay una segunda resurrección. Y eso no es para los que resucitan, uno muere otra vez y vuelve a resucitar. No, la segunda resurrección es en relación a los pecadores, es en relación a los perdidos. Esa es la resurrección para el día final, el día del juicio del gran trono blanco. Leímos, serán resucitados y estarán delante del trono blanco, pero todos aquellos que murieron en pecado, en maldad, haciendo lo malo delante del Señor, viviendo una vida de libertinaje, viviendo una vida de pecado, de maldad, de placeres del mundo, de deseos mundanos, haciendo lo malo, en otras palabras, mi hermano. Para ellos, ese día no será de gozo, no será de alegría, sino será terrible. Terrible, será un día terrible para los perdidos y pecadores, porque será para muerte eterna y condenación de angustia y dolor. Hermano, eso es terrible. Por eso hay una gran diferencia con aquellos que resucitarán en la primera, y eso será cuando Jesucristo regrese por su iglesia en su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos en el Señor en las nubes, y así estaremos con el Señor para siempre. Promesa hermosa. Pero esta otra resurrección de los pecadores no será aquella, no serán parte de esa primera, sino de esta, donde será terrible, hermanos. Repito, será para juicio, será para condenación eterna, será para sufrimiento.
Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Dónde va a ser el lugar de este juicio? ¿Dónde se va a suscitar? Este juicio no va a ser ni en el cielo ni en la tierra. Ahora, ¿dónde va a ser, pastor? No sabemos, es un misterio, pero va a ser en alguna parte entre los dos. Por eso el versículo 11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No sabemos, pero sí se va a llevar a cabo, hermano, este lugar. Hay muchas teorías que se habla. Algunos dicen que va a ser en el centro de la tierra, otros dicen que va a ser en tal lugar. No sabemos, pero sí, hermanos, este lugar del juicio existe. En algún lugar se va a llevar a cabo este juicio. Pero aquí viene esta otra pregunta: ¿quiénes van a estar en este juicio? Ya lo dijimos de comienzo, van a ser aquellos que están en pecado. Porque el pasaje mismo que leímos está hablando y está llamando a los muertos. Y recuerde que en la Biblia, para quienes no saben, la Biblia siempre describe como muertos a aquellos que viven alejados de Dios y en pecado. Por eso es que cuando una persona muere en pecado, ellos no van a poder participar, repito, de la resurrección de los santos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, al cual se le llama la primera resurrección, sino en esta que es para juicio de condenación eterna. Ellos van a estar en este juicio, no van a estar cristianos, aunque algunos dicen que los cristianos también van a estar en ese juicio. No, porque también algunos dicen que algunos que viven todavía se van a presentar en ese lugar. No, porque este juicio no es para las naciones vivas, o sea, para gente que esté viviendo. Porque no te olvides que este juicio va a ser al final del milenio y va a haber gente que va a vivir. No va a ser para las naciones vivas, no. En este juicio va a ser sino contra los muertos que murieron en sus pecados. Para entender mejor, toda persona que en este momento está muriendo, está muriendo y morirá, pero en sus pecados serán preservados para este juicio. Si alguien me pregunta en este momento, y no voy a responder porque es un tema a tocar, pastor, entonces cuando una persona muere en este momento, ¿dónde está? La Biblia dice que inmediatamente que una persona muere está en un lugar que se llama Hades y es el lugar del infierno. Pero ahí no acaba todo. Aunque en este momento la gente está en un lugar de sufrimiento, pero no acaba todo, sino que esas personas van a estar un día delante del juicio del trono blanco cuando el Señor los lleve en esa resurrección, pero para ser juzgados en ese día. Y ahí va a ser terrible, hermano, porque en ese juicio se va a juzgar lo siguiente, ¿no? Aquí en este juicio, por eso yo enseñé el otro día, en una otra ocasión enseñé acerca del juicio del tribunal de Cristo. Y ahí yo dije que ese juicio es para los cristianos, pero no para determinar si es salvo o no. ¿Entiende? Sino ya está dicho, el hecho que haya participado del arrebatamiento y de la primera resurrección, eso ya determina su salvación para siempre. Eso es un juicio para premiación de las cosas que se hizo mientras estaba aquí en la tierra. En cambio, en este no tiene nada que ver con aquello anterior del tribunal de Cristo, sino esto es diferente. Aquí no es para determinar si es salvo o no es salvo. No. Si por si acaso se arrepiente, lo puede salvar el Señor. No, ya está determinado su condenación. Solo que así, en este juicio, será abierto libros de los cuales se le dirá a la persona por qué está siendo juzgado y por qué será alejado por la eternidad de Dios. Porque recuerde esto, todos los salvos
ya han sido y habrán sido salvos. Ya estarán en su estado eterno con Dios. ¿No ve? Estarán disfrutando de su bendición. Pero lastimosamente, en este juicio se determinará en la persona, se le mostrará, mejor dicho, a la persona todas las cosas que hizo mientras estaba vivo, sus malas obras. Y mostrando sus malas obras, mi hermano querido, la sentencia será la segunda muerte. ¡Wow! Esto es interesante. La segunda muerte habrá caído sobre ellos. Por eso el versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Note eso, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Terrible. O sea, las personas que van a estar delante de Dios, se va a abrir los libros. ¿Sabías tú que las obras de cada una de las personas están registrados en libros? Ahí se le va a pasar como una película su vida, de todo lo que él hizo mientras estaba en la tierra. Las veces que uno se burla del evangelio, se burla de Dios, vive desenfrenadamente, vive haciendo lo malo. Todo está registrado. Mientras no se arrepienta, todo está registrado, para que cuando llegue ese día, Dios permita delante del juzgado abrir los libros de sus obras, y todo lo que está escrito en esos libros va a ser manifestado a él y delante de todos, de todo lo malo que hicieron. Y esas obras malas que él hizo mientras tenía vida aquí en la tierra son las que le van a condenar. ¿Por qué? Porque esas obras van a demostrar la ausencia de vida, la ausencia de santidad, la ausencia de aquello que Dios demandaba del hombre, obediencia al Señor. No va a haber nada. Porque esa vida que llevaron, que están registrados en los libros, ¿qué mostrará? Borracheras, fiestas, adulterio, fornicación, todo lo que es la obra de la carne, brujería, homosexualismo, lesbianismo. Póngale todos los títulos, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y todo lo que ellos hagan los va a condenar. Entonces vendrá la sentencia de la segunda muerte, que va a ser pronunciada, y eso nos, hermano, la piel de gallina tiene que ponernos, pero hoy ni eso nos asusta a muchos, pero va a ser terrible, porque el estar delante del trono de Dios no podrán soportarlo, porque Dios les mostrará todo lo que han hecho. Eso me está diciendo la palabra, eso me está enseñando la Biblia. Pastor, ¿a qué se refiere la primera muerte? La primera muerte es aquella muerte espiritual que se experimentó por causa del pecado de Adán. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo: si comes de este fruto vas a morir? Y cuando comió del fruto no murió físicamente, sino murió espiritualmente. Esa es la primera muerte. Espiritualmente. La primera muerte. La segunda muerte es esta. Esta muerte será la confirmación que hará de la persona, o que hará eterna esa separación de Dios que la primera muerte ya determinaba en aquel que vivía en pecado. O sea, te lo voy a explicar así. Cuando una persona vive en pecado, está muerto espiritualmente. Y al estar muerto espiritualmente y viviendo en pecado, esa persona está separado de Dios. Solo que algo sucede ahí. De repente una persona escucha el evangelio, entiende lo que Cristo ha hecho hace 2000 años atrás, se arrepiente de sus pecados
Todas las cosas que hasta ese momento la persona hizo, por su fe en Cristo es borrado, es quitado todo pecado. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Se reconcilia con Dios, es hecho hijo de Dios, es convertido en una nueva criatura y bendito sea el Señor. Esa vida, mientras viva una vida de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia, haciendo lo correcto, viviendo como Dios quiere que se viva, que no es nada difícil, mi hermano. El día que muera, se irá para el cielo. Su bendición ya está garantizada, como te lo leí en los textos anteriormente. Pero si la persona persiste en pecar, está muerto espiritualmente. Lo único que le falta es morir físicamente. Cuando muere físicamente, muchos creen que ahí se acabó todo. No, porque el alma es eterna. Y Cristo dijo, el alma que peque, esa va a morir. Y va a morir no para no existir jamás. No como algunos enseñan que para destrucción y nunca más tendrán memoria de esa persona. No, muere en pecado y tristemente su alma va a ir a condenación eterna. Lo peor de esto, lo que nos está diciendo aquí la palabra, es que, hermano, en este juicio se va, Dios mío, se va a confirmar por su actitud y por su manera de vivir en pecado y desenfrenadamente, se va a confirmar que aquello que ya vivió separado de Dios, va a continuar separado de Dios, pero por toda la eternidad, de acuerdo a lo que se va a exponer en ese momento de todo lo malo que haya hecho mientras estaba vivo aquí en la tierra. Qué terrible va a ser eso, hermano. Y le voy a decir algo. Cuando termine el juicio, es como un juicio aquí en la tierra. Si alguien, digamos, va a un tribunal, ha cometido un delito, tiene que abrirse los libros, los archivos, las pruebas, para sentenciar y decir culpable por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón. Cárcel, pena de muerte, cadena perpetua, dependiendo del grado de culpabilidad. Hermano, con Dios es igual. En este juicio va a ser igual. Dios no se va a mandar enojado a cualquier no me caes bien vos al infierno. No, 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 no. Sino Él va, siendo un Dios justo, va a juzgar con justicia, mostrándole a Él las oportunidades que tuvo de arrepentimiento, las oportunidades que se le habló de Cristo, las oportunidades que incluso estos días muchos están teniendo, porque podían morir y no murieron porque Dios les dio la oportunidad, gracias a la oración de algún hermanito, de algún familiar o alguien que se movió en misericordia por ti. Te sanaste y se sanó la persona y Dios le dio la oportunidad, pero ahora otra vez, hermano, la vida loca, bailando, haciendo todo lo que quiera. ¿Sabes? No conoció la salvación. Está muerto espiritualmente. Entonces, cuando va a morir, hermano, será preservado para este juicio. Y ahí le va a hacer ver todo, absolutamente. Está todo registrado. Y te lo va a mostrar. Lo vas a ver como en película, te lo va a mostrar. Si es que vives alejado de Dios, persistes en vivir alejado de Dios y decides vivir la vida que llevas, continuar sin tomar en cuenta que esta vida que llevamos aquí en la tierra no es eterna. En cualquier momento se corta. Lindo sería que tengamos fecha de vencimiento, decir, bueno, tal persona va a morir el año 2050. El 6 de abril de 2050. Pues tengo todavía, sería legal. O alguien diría ya, tal fecha va a morir el mañana, a tal hora. Uy, me voy a arrepentir una hora faltando. Algunos así dicen, ¿no? Pero no, viene en cualquier momento. Y eso tienes que pensarla. Porque, repito, la vida no se termina cuando la persona muere físicamente. Al contrario, se pasa una eternidad. Si es con Cristo, una eternidad con Cristo en el cielo. Si es sin Dios, sin Cristo, una eternidad sin Dios, sin Cristo en el infierno. Y entonces
se presentarán, repito, en este juicio. ¿Y sabe cuál será el resultado de este juicio? El resultado será trágico, la sentencia final. Después de mostrarle su delito, todas las cosas que él ha hecho, la sentencia. Mire lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible. Después de mostrarle todos sus delitos, después de mostrarle las cosas que ha hecho, Dios seguramente dirá, busquen su nombre en el libro de la vida. No va a estar. No va a estar, lógico que no va a estar. Y como no se encontró inscrito en el libro de la vida su nombre, la Biblia dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Oh, mi amigo, mi hermano. Ese es un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Es terrible, yo no sé cómo lo tomas tú, tal vez alguno está diciendo exagerado, no creo en eso. Está bueno. Dios al fin y al cabo nos ha creado con libre albedrío. El hombre escoge qué camino tomar, pero no te olvides, el camino que tomemos nos lleva a un destino final. Y la Biblia habla solo de dos caminos. Uno que lleva a la perdición y otro que lleva a la vida. La mayoría, Jesús dijo, toma el camino ancho que lleva a la perdición. Y el camino angosto, pocos van por allí. Pero cada uno de esos caminos tiene un destino, tiene una meta. Los que van por el camino ancho, que lleva al camino al final de perdición, pecando, haciendo lo malo, es esto que estamos hablando. Pero aquel que vive y va por el camino angosto, dificultoso, pero lleva la vida eterna. Mi hermano, nosotros tenemos que decidirlo. Si no queremos o no quiere usted experimentar este trágico cuadro, la sentencia final, lago de fuego. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Muchos no quieren hablar esto, lo quieren arrancar, lo tapan, dicen no. Por eso le dije al comienzo, es incomprensible a veces. Mi hermano, porque, a ver, vamos a ver algo. ¿A qué se refiere el lago de fuego? Cuando en este texto se habla del lago de fuego, el lago de fuego habla, ¿sabe de qué? De tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Si ahorita la pandemia nos hace vivir de miedo y nos hace vivir en tensión y parece una tribulación y nos lleva de angustia, imagínate el infierno, imagínate el lago de fuego. Nos habla, ¿sabe de qué? De lloro y crujir de dientes. Lamento. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Lloro y crujir de dientes. Nos habla, ¿sabe de qué? Eterna perdición. Todo esto tiene pasajes bíblicos. Eterna perdición. Nos habla de horno de fuego, prisiones de oscuridad. No hay nada claro, prisiones de oscuridad. Nos habla de castigo eterno, no es con fechas. Qué triste es escuchar a alguien decir, hermanito, vamos, el infierno es mejor. Ahí vamos a tomar, vamos a bailar, mujeres ahí a patada ya. ¿Quién te ha dicho eso? Es un castigo eterno. Escuche, un infierno donde el fuego no puede ser apagado. Jesús mismo enseñó, el fuego nunca se apaga. Un lago de fuego que arde. Un lago de fuego que arde, ¿sabe con qué? Con fuego y azufre. Y otra cosa, la Biblia dice y habla de este lago de fuego como el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos. O sea, eternamente. Mi hermano, mi amigo, ¿sabes? Todo esto será de dolor, será de vergüenza, será de sufrimiento eterno de todos aquellos que hoy rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios, y hoy muchos siguen rechazando a Cristo y prefieren vivir una vida de libertinaje.
Prefieren depender de su juventud, de su belleza, de su posición, dinero, y creen que nunca les va a pasar nada. Pensemos un poco en esta pandemia. ¿Cuántos dejaron ya esta existencia? Ni gente que tenía todo el dinero del mundo, empresarios millonarios, murieron a causa de esta pandemia. Ni eso los pudo librar. Mi hermano querido, debemos entender, por favor, esto no es brincadera, mi hermano. Esto es real. Esto es la palabra de Dios. No quieren hablar muchos de esto porque esto ofende, esto asusta. Muchos dicen, manipulan con eso. No, señores. Y va a entender por qué estoy enseñando esto ahora. Porque lastimosamente muchos ignoran, muchos son indiferentes a esta advertencia y no se dan cuenta de una cosa. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, hablamos solamente de amor, de amor, de amor. Sí, mi hermano, pero ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde queda el juicio de Dios? Oh, mis hermanos queridos, no nos estamos dando cuenta de esto. Y hay mucha gente que está ignorando, está siendo indiferente, no quieren creer. Pero el día que se enfrenten a este juicio, mi hermano querido, y con eso yo no te quiero sacar nada, no te voy a vender nada, tranquilízate, hermano, ni como algunos dicen, el dinero nomás. No, la salvación no se compra, yo no te voy a sacar nada. Yo estoy apenas para advertirte y mostrarte una verdad y decirte que esto no es juego, esto es algo real, Dios mío. Así tan real como es el coronavirus hoy, así tan real como es la pandemia hoy, así como es tan real las diferentes enfermedades y pestes que hoy están inundando en el mundo, así como tan real es la angustia que estás viviendo, así tan real es y será este castigo eterno. Jesús dijo una palabra y creo que hoy se puede mencionar esta palabra en base a esta enseñanza. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a alguien en ese momento del juicio no haber nacido. Por eso usted tiene que entender, la existencia humana, mi amadito, no termina con la muerte, sino continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo como este que estamos hablando por la palabra de Dios. Mi querido hermano, el juicio de los malvados y pecadores es inevitable. La condenación, el sufrimiento y la separación de Dios no tiene tiempo, no tiene límite, es eterno, hermano querido. Yo sé que esto es desagradable hablar. Claro que no es bonito hablar de esto, hermano. Y hasta es difícil de entender, porque ya le dije, ¿cómo? Yo mismo me preguntaba, ¿cómo Dios puede hacer esto? No. Pero una cosa tenemos que aprender. No podemos estar, no hay que hablar de ese tema, se asusta a la gente. No podemos estar en esa actitud. No podemos decir, mejor no hablo porque es difícil de entender. No, yo prefiero creer que Dios es bueno y no un Dios malo, porque con todo esto pareciera que Dios fuera malo. Pero le voy a demostrar algo, no lo es. Pero una cosa debemos entender, nosotros debemos someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Sí, Señor. Y al someternos a la autoridad de la palabra de Dios, porque esto no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, nosotros debemos confiar en la decisión y la justicia de Dios, la decisión que Él toma y la manera justa de juzgar. Pero hay una cosa, hermano, y aquí viene ahora algo muy importante para ti, porque alguien lo puede ver a Dios como malo, alguien lo puede ver en este momento a Dios como injusto. No puede ser, no le creo a Dios ser capaz de esto. Y sí, tienes razón. Por eso hace 2000 años atrás envió a su propio Hijo para justamente rescatar al hombre, rescatarte ahí de esa condición en la cual tú y yo estábamos expuestos y muchos lo están en este momento. Él vino, Jesús vino, ¿para qué? Para morir, a fin de ¿qué? De que ninguno de nosotros perezca,
Por eso Juan 3:16, ese texto maravilloso dice, porque de tal manera, mira lo que dice, de tal manera, está hablando de una manera extravagante, grande. Amó Dios al mundo. ¿Y cómo está el mundo? ¿Está de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Cómo está el mundo? ¿Está agradando a Dios? ¿Está en obediencia a Dios? No, el mundo está en pecado. Y como está en pecado, está muerto espiritualmente. Y Dios en su amor dice, estos se van a perder para siempre. Entonces tenía que hacerse algo. Envió a su propio Hijo, para que muriendo Él en la cruz, tú y yo, por la fe en Él, seamos salvos y libres de esta condenación. Por eso dice que envió a su Hijo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel ateo, enemigo de Dios, pecador, asesino, sea lo que fuera, todo aquel que crea en Jesucristo, ahí dice, no se pierda. Y cuando habla de perderse, está hablando de condenación, está hablando de este juicio. Y más bien ofrece algo, dice, tenga más bien vida eterna. En otras palabras, mi hermano, Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Él no quiere enviar al infierno a nadie. Pero lamentablemente, mucha gente está yendo y allá van todos aquellos que rechazan la salvación que Dios ha provisto, pero no quieren escuchar. No quieren, dicen no, prefieren vivir una vida de libertinaje, prefieren vivir una vida fácil, alejado de Dios, y no se dan cuenta de este peligro. Y Dios no quiere que tú vayas ahí. Por eso Dios te dice, yo he dado mi vida. Jesús te dice, yo he dado mi vida para librarte de ese castigo. Yo he tomado tu lugar, he cargado tus pecados. ¿Para qué? Para que tú seas libre. Pero para eso necesitas volverte de tu mal camino, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas dejar todo lo malo y seguir a Jesucristo, creer en lo que Él hizo por ti. De eso se trata. Y cuando eso haces, hermano, aprendes a vivir una vida en obediencia. Aprendes a entender lo que la Biblia enseña para tu bien. A ver, le voy a hacer una preguntita. Usted como padre, ¿le gusta que su hija mienta? No, pues le damos guascas, ¿sí o no? ¿Cómo? No, que yo no te enseño a mentir. ¿Le gustaría que su hijo robe? Claro que no, va a agarrar chicote, incluso va a decir, ¿quién te ha enseñado a robar? Porque sabe que la mentira, el robar, le puede llevar a serias consecuencias aquí en la vida. Si un padre, siendo malo, sabe corregir a sus hijos, piensa en Dios. Dios es igual. Te dice, hijo, no mientas. Te dice, hijo, no adulteres, porque te va a llevar a la desgracia. Hijo, no tomes, porque puede venir un accidente, puede pasar una cosa. Y como estás en pecado, mi hijito, estás muerto espiritualmente. Y aquello que hagas que te lleve a la muerte, te va a separar para siempre de mí. No lo hagas. Y Él te invita, te dice, ven a mí, entraremos a cuentas. No importa cuánto hayas pecado, no importa todo lo que hayas hecho, yo estoy dispuesto a perdonarte. Y algo más te dice, yo estoy dispuesto a cambiar tu vida. Eso es lo maravilloso. Uno no deja de ser borracho como el alcohólico. Tiene que repetir, no tomaré, no tomaré, no tomaré, frases. No vas a poder. Pero cuando tú te arrepientes a Cristo, vienes a Él, el poder del Espíritu Santo, el poder libertador de Dios en el Espíritu Santo viene a tu vida es transformada. De repente ves tus amigos, ya no quieres tomar. De repente ves una chica que te gustaba y dices, no, eso está mal, ya no puedo hacer esto. Oh, bendito sea el Señor, tu vida es transformada. Tu vida es restaurada, tu vida es bendecida. Y si un día dejas esta tierra, hermano, como te hablé, no será trágico tu fin, porque bendito sea el Señor, te irás para el cielo. Y cuando Jesús regrese por segunda vez aquí a la tierra, resucitarás. Resucitaremos y todos morimos. Y nos iremos con Él para siempre, para estar con Él para siempre. Promesa de Dios. Pastor, ¿de cómo yo sé que eso es verdad?
Porque la Biblia no miente, hermanito. Ya sáquese de la cabeza aquello que le han dicho los americanos, se han inventado de los caras. ¿Quién dice eso, hermano? Esto es palabra de Dios. Todo lo que está aquí se ha cumplido. Muchas cosas se están cumpliendo. Hasta la pandemia que estamos viviendo está en la palabra. Se está cumpliendo a nuestra vista. Y todo lo que falta por venir se cumplirá. Y este juicio es uno de ellos. Por eso, mi hermano, rinda su vida al Señor. Y un llamado de atención ahora aquí a la iglesia de Jesucristo. Atención, iglesia, la realidad del infierno, la realidad de este juicio, la realidad del juicio del gran trono blanco, a nosotros, como pueblo de Dios, tiene que llevarnos a rechazar el pecado. Tiene que llevarnos a aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado. Y tiene que llevarnos, ¿sabe a qué? A buscar, hoy más que nunca, tiene que llevarnos a buscar sin parar, hermano, a los perdidos, para llevarles la salvación y advertirles, escuche bien, aunque nos insulten, escuche bien, aunque te golpeen, no importa, pero nosotros necesitamos hablarles, necesitamos advertirles de este juicio, el futuro juicio de Dios, de este juicio. Escuche bien, todos los cristianos del Nuevo Testamento, los primeros cristianos del Nuevo Testamento, aquí de la palabra, sabían muy bien, eran conscientes de cuál sería el destino de los pecadores. Ellos sabían que si una alma moría en su pecado, sabían dónde iba a parar, y ellos sabían de este juicio, de lo que va a venir. Por eso ellos predicaban, ¿sabe cómo dice la palabra? Con lágrimas, oraban por las vidas, se desesperaban. No era una tarea de los apóstoles nomás. Muchos cristianos dicen, no, pues los evangelistas, los pastores tienen que predicar. No, señores, este es un llamado para todos nosotros. Tú tienes una función junto con el pastor que une para hacer. ¿Y sabe qué es? La función de sacerdote. Tienes que orar, no solamente para adorar y pedir a Dios, tienes que orar para interceder por tu propia familia, amigos, vecinos y gente que se está muriendo ahorita sin Cristo. Tenemos que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Tienes que cumplir tu rol, ¿sabe de qué? De embajador. Dios nos ha dado una misión, y la misión es predicar el evangelio a toda criatura. Los cristianos de ese tiempo sabían de esto, por eso no paraban de predicar la palabra. Los encarcelaban, los golpeaban, los mataban, pero eso no les callaba. Ellos hablaban la verdad, predicaban mismo que para otros era ofensivo hablar de estos temas. Decían, ¿qué está hablando? Nos está metiendo. Hay que matarlo, hay que callarlo. Pero ellos ni se callaban, hermano. Ellos predicaban. Eran celosos de cuidar la palabra de Dios. No dejaban que se tuerza las escrituras. Defendían la verdad de las escrituras. Defendían y predicaban sin cesar el evangelio de salvación. Y se paraban contra aquellos que tergiversaban las escrituras y hasta traían falsas doctrinas, mi hermano. Así era la iglesia. Hoy toleramos. Hoy no estamos ni ahí. Ni eso defendemos. Y si defendemos la doctrina es para hablar mal del hermano, mal del pastor. Este es el tal, ese es el otro. ¿Y cuándo vamos a hablar así igualito? Sería lindo hablar también al perdido. Hablarle del amor de Cristo, decirle que el Señor ha pagado el precio de su salvación, decirle que Jesucristo ha pagado el precio para librarlo de esa muerte, decirle que haya hecho lo que haya hecho, el amor de Dios se derrama tanto en su favor si tan solo se arrepiente y decide dejar esas cosas malas y cree en Jesucristo. ¿Sabías tú que hay muchos que creen que Dios no los va a perdonar por todo lo malo que hicieron? Y si alguien me estuviera viendo y pensando que Dios no te va a perdonar por todo lo malo que has hecho, déjame decirte algo: si tú te arrepientes de corazón, Dios sí te va a perdonar. Y por más que los que te rodean te digan mentira, Dios no te va a perdonar, vos eres un malvado, eres esto, eres el otro, ¿qué?
hasta el diablo tiene perdón, vos no tienes, te dice, no les hagas caso. Si tú te arrepientes y vienes a Él, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar. Acordate del ladrón de la cruz. Era un ladrón, estaba al lado de Jesús, 2 ladrones al lado de Él. Ladrones, merecían la muerte y estaban ahí en la muerte. Uno de ellos en su soberbia, hermano, ni se arrepintió ni reconoció que era malo. El otro, en cambio, reconoció su maldad y le dijo a Jesús con humildad: Señor, yo merezco morir. Al otro le dijo: nosotros merecemos morir por este inocente. Señor, por favor, en tu reino, mire, sabía del reino, conocía de las cosas del reino. Cuando llegues a tu reino, Señor, acordate de mí, le dijo. ¡Wow! ¿Y qué le dijo Jesús? Tarde, hijo. Más antes era que te arrepientes, le dijo. No, le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Wow! Por eso hoy me desespera que una persona que está enfermo, hermano, aunque por teléfono, agarrar aunque videollamada, hermanito, repite conmigo: acepta a Cristo. Y cuando esa persona acepta a Cristo, déjame decirte, el diablo debe renegar, debe decir: me ha quitado una vida, porque podía llevárselo al infierno, porque el diablo quiere sí llevar a mucha gente y se los está llevando con él, porque su destino del diablo también va a ser el lago de fuego. Pero él no quiere ir solo, se quiere llevar a toda la gente posible que le sea posible llevar. Y te voy a decir algo, no te enojes de lo que voy a decir. Mírame, está interesado en llevar lo que más quieres tú, tu propia familia. ¿Quién va a pelear por ellos? ¿Quién va a hacer algo por ellos? ¿Estás esperando que otro vaya? No lo van a recibir. Pero si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, ese es el precio a pagar. Tal vez se van a burlar de ti, tal vez te van a escupir, tal vez no te van a hacer caso, pero vale la pena soportar todo eso por amor a Dios y por amor a ellos mismos y hablarles del Evangelio. No podemos seguir callándonos, no podemos seguir en la dependencia de que solo el pastor o el evangelista tiene que hacerlo. No, la autoridad que Dios nos ha dado es para ti también. Y tú puedes hablar con ellos, traerles salvación, y si están enfermos o en algún problema, aún en la autoridad que has recibido de Dios, tú puedes orar por ellos y puedes aún ver el milagro que Dios puede hacer en sus vidas. Necesitamos reflexionar. El hecho de conocer este terrible castigo, hoy estás conociendo, hermano, hoy ya no hay excusa ni para ti como hijo de Dios que eres. El hecho nomás de reconocer ya, de conocer este terrible castigo que viene para el pecador y para el malvado, hermano, no solamente debía llevarnos para decir: pobrecitos, se van a perder. No, debería de movilizarnos para llevar el Evangelio a todo el mundo. Hoy estamos contando todos los días cuántos mueren a causa de esta pandemia, cuántos mueren sin Cristo. Tenemos que movilizarnos para que ellos reciban a Jesús en su corazón antes de que sea demasiado tarde. Mi hermano, termino con estas palabras. Te hago una pregunta, porque en este texto dijo: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el hecho de que esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida debe llenarnos de felicidad. Y para ti ese debe ser, si no tienes a Cristo todavía, ese tendría que ser tu mayor anhelo: conocer a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador de tu vida, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Un libro de registro en el cual están los nombres de todos aquellos que en fe recibieron, reciben y recibirán a Jesús en su corazón y le seguirán en obediencia y en el camino que Él ha trazado para nosotros mientras estemos aquí en la tierra. Yo te hago una pregunta, y para los cristianos también, para todos en realidad. ¿Ustedes tienen la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Voy a corregir esta pregunta. ¿Tenemos la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Y aún voy a confrontar a alguien. ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque no te olvides, cristiano,
Tal vez tú que te has apartado del camino, o estás viviendo una vida así, tibia, sí o no en el Señor. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y mira lo que dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Yo quiero tomar esta parte: y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. La vida nos va a traer muchas batallas, y hoy estamos librando una batalla muy fuerte, no solo contra esta pandemia, sino contra el pecado. Pero si nosotros vencemos, recibiremos galardones, y el mayor premio y galardón que recibamos será entrar al cielo y abrazarnos de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, disfrutar de su comunión. No hay mayor galardón que ese, mi hermano. Pero qué terrible será que el nombre de uno sea borrado. Porque si dice no borraré, deja claro que será borrado del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, que haya aceptado a Cristo, pero que tristemente más tarde, por algunas situaciones o problemas que le haya acontecido, se haya alejado del camino del Señor y haya negado la fe, su fe en Cristo Jesús. Porque usted tiene que entender esto: el hecho que la Biblia dice que sea borrado el nombre del libro de la vida, ¿eso sabe qué significa? Significa la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final. Oh, mis hermanos, nosotros tenemos que meditar mucho en estas palabras. Nosotros sabemos que como verdaderos hijos de Dios que somos, verdaderos cristianos, haciendo lo bueno, lo correcto a los ojos de Dios, nosotros tendríamos que estar felices en este momento de saber que eso no es para nosotros, porque sabemos que ese no es nuestro final. Pero al mismo tiempo nos tiene que entristecer de saber que aquellos que no creen en Jesús o no quieren saber nada de Jesús, los no cristianos, sí tienen mucho que temer. Sí tienen mucho que temer, porque para ellos este juicio, que para nosotros no es una realidad, para ellos sí será una realidad. Por eso termino con esto. ¿Cuál va a ser la decisión? Si alguien que me estuviera viendo, ¿estás bien con el Señor? Tal vez por primera vez alguien me está viendo. ¿Usted va a seguir viviendo la forma que estás haciendo cuando Dios te ofrece la salvación? Sin importar lo que hayas hecho, el Señor te dice: yo puedo cambiarte, yo te puedo transformar. Mi manto, mi justicia, mi amor, mi gracia transforma tu vida, te quita todo pecado, te quita toda maldad. Te está ofreciendo la vida eterna. ¿Qué vas a decidir? ¿Seguir alejado de Dios y vivir en pecado, conociendo ahora lo que viene en el futuro, pero lo que sería en el presente una fatalidad, morir alejado de Dios y preservado para ese día del juicio? Yo creo que debemos meditar en todo esto. Yo creo que la mejor decisión que nosotros podemos tomar, de aquello que por la palabra se nos es advertido de lo que viene en el futuro, rendirnos a Jesucristo. Si estamos viviendo una vida doble, una vida no consagrada y entregada a Dios, como alguien dice, viniendo a la iglesia y ser aparente, pero fuera siendo otra persona, haciendo escondidas, ignorando, haciendo escondidas lo malo, ignorando que Dios lo ve todo, y arriesgar una salvación de esa manera no vale la pena. Él quiere salvarte. Él quiere que pases de muerte a vida. Él quiere quitar lo malo que hayas hecho. Él quiere darte la oportunidad de que tú goces de su comunión. Hay un texto que me gusta mucho en la Biblia. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta de tu casa, de tu corazón, de tu vida, y llamo.
Si alguno oye mi voz, me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él te está golpeando en este momento la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar fuera o lo vas a dejar entrar? Déjalo entrar, porque cuando lo dejas entrar en tu vida, Él te va a enseñar lo que es bueno, lo que es malo, lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Y créeme, todo lo que Él te enseñe por su palabra siempre será para beneficio tuyo. Y ahí te darás cuenta que vale la pena seguir a Jesucristo. Si tú quieres conocerlo y recibirlo como tu Señor y Salvador, o si tú que has estado viviendo una vida poco agradable como cristiano, quieres reconciliarte con Dios, quieres que Dios restaure tu vida, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile así al Señor: Dios amado, te doy gracias por tu palabra. Comprendo muy bien lo que tú me has enseñado hoy. Por eso decido hoy apartarme del pecado. Me arrepiento de todo lo malo que hice. Y Señor, decido hoy entregarme a ti, entregarte mi vida, entregarte mi corazón. Amado Jesús, entra en mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a conocerte, enséñame a vivir y a entender por tu palabra cómo debo ser. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, ayúdame a caminar día a día en tu voluntad. Lléname con tu Espíritu Santo para que el bendito Espíritu Santo me enseñe a ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Muchas gracias por la salvación, el perdón derramado en mi vida. Hago esta oración de fe, creyendo en mi corazón y confesando con mi boca que soy salvo, que estoy perdonado y que a partir de hoy soy un hijo de Dios. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Amado Jesús. Amén. 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 Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.